Decisión. Apoyada en el alambrado del feedlot, ella tomó la decisión de hacer huelga de hambre. Cuando se lo comentó a las demás, todas se negaron. Semanas después vio cómo sus compañeras eran subidas a un camión. La mataron igual. Una vaca flaca no sirve para nada. Carga frágil. El bote de prefectura llevaba una preciosa carga. Dormida, viajaba la niña que habían rescatado de la inundación. Datos del tiempo. Difundido en medios masivos de comunicación. El Servicio Meteorológico Mundial informa el pronóstico del tiempo para las próximas décadas. Guerras intermitentes con tormentas diplomáticas interrumpidas, escasa posibilidad de diálogo, probabilidad de aniquilación masiva de los seres humanos. Tecnología. Se conocieron gracias a la tecnología y chat va, chat viene, se enamoraron. Resulta que cuando se citaron por primera vez, ni él era atlético, musculoso y bien dotado, ni ella era delgada, curvilínea y esbelta. Todavía hoy van al bar de la Rotonda para ver si se encuentran. La pasé bien porque buscaba mis momentos para estar en contacto con las cosas que me gustaban. Tenía 2 hermanas con las cuales peleábamos alternadamente, pero mi mamá nos contaba cuentos. Mi papá tenía un trabajo que hacía que se alejara algunos meses porque tenía máquinas cosechadoras y entonces estábamos bastante tiempo solas. Y éramos 4 mujeres y nos acostábamos a dormir con mi mamá a la noche. Éramos chicas y mi mamá nos contaba cuentos. Y después también tuve la suerte de vivir en una casa contigua a la de mi abuela paterna, que leía telenovelas y a mí me encantaban las telenovelas. Tenía como una mística eso de ver las fotos, los gestos, ese continuará que le daba una cuota de misterio y demás. Y después teníamos libros, en mi casa había siempre libros. Yo acá conservo uno de ese momento. Es un libro que tiene hojas amarillas, obviamente, pero es uno de los primeros libros que leí. Obviamente El Principito, que no podía faltar en ningún lugar, también lo leí. Esta es una edición más nueva, no es El Principito que leí en ese momento. Mi mamá me había regalado un libro de versos, de poesías, que eran los 2500 mejores versos de la lengua castellana. Y a mí me había encantado. Y me había puesto una dedicatoria terrible. Decía, a mi hija rebelde y maleducada para que la dulzura de estos poemas amainen su carácter. Terrible. Y después también leía a Paul de Birt. Todos los libros de Paul de Birt los tenía. Ahora rescaté 3 nada más de la biblioteca, pero me había leído, cada vez que salía un libro de Poldi, yo me lo compraba. Y una vez mi hermana mayor, Marcela, me dijo, vas a cumplir años, te voy a regalar algo, ¿qué querés? Le dije un libro. Entonces fuimos a la librería de Abdala, que estaba en el centro en ese momento, por donde está uno de los comercios de la ciudad ahora. Y yo me acuerdo que cuando entré a la librería, a mí no me interesaba en particular ninguna obra, ningún autor, porque yo no entendía nada. Estoy hablando de 8, 10 años. Y agarré el libro más grande que había, que es este. La canción del verdugo, una novela verídica, dice, de Norman Mailer. Y voy a contar algo, y si mi hermana escucha esto, se va a enterar ahora. Jamás terminé de leerlo, porque me pareció que terminar de leerlo significaba hacer un cierre en eso que había significado para mí encontrarme con una cantidad de palabras y con una historia que yo no quería terminar de cerrar. Entonces nunca llegué al final del libro, jamás. Lo releo por ahí a veces, pero siempre los primeros capítulos no me animo a cerrar la lectura. Y cuando tenía 9 años, 10, 11, había escrito un poema que fue el primero que escribí y se llamaba El pájaro. Y mi mamá, como todas las madres que creen que tienen un hijo escritor, potencialmente escritor, lo mandó a La Voz del Pueblo y me lo publicaron en La Voz del Pueblo. Así que la primera publicación
de un poema mío que después lo descarté para cualquier situación que tuviera que ver con elegir algo que a mí me hubiera gustado de lo que hubiera escrito. Yo recuerdo en algunos momentos más que en otros que la gran relatora en mi infancia fue mi mamá porque nos contaba cuentos cuando nos íbamos a dormir. Yo creo que era siempre el mismo cuento que ella lo reformulaba porque aparecían siempre los mismos personajes y las mismas situaciones. Y a mí me encantaban, yo me quedaba siempre despierta y se dormían mis hermanas antes que yo porque yo siempre esperaba más. Y otra cosa que recuerdo es a mi abuela Olimpia, la mamá de mi papá, que era una tana divina que tejía el crochet y lo hacía abajo de un árbol de naranja que había en el patio. Y se ponía ella en una silla con las piernas abiertas, tenía una falda, y en la falda ponía sus lanas y ahí tejía todo el día. Y cantaba una canción en italiano que a mí me encantaba escucharla. Nunca se lo dije a ella, pero me encantaba escucharla, que era O Sole Mio. Y yo estaba como maravillada de eso, porque además me imaginaba, como la letra era en italiano, obviamente, yo no podía traducir del italiano ni le pregunté a ella nunca lo que quería decir, pero me imaginaba lo que pasaba en esa canción y eso me disparaba para cualquier lado, pero son los recuerdos más nítidos que tengo. Yo asistí a una escuela de un pueblo, Los Molinos. Yo nací en Río Cuarto. Cuando mi mamá me tuvo, nací en Río Cuarto, estuve unos meses ahí y después viví en Los Molinos hasta los 19 años. Y la primera lectura que yo recuerdo que tuvo que ver con una búsqueda quizás, tiene que ver con esto, con lo del Principito que yo te decía antes. El Principito me había gustado porque tenía como una cuestión medio mágica, con ese chico de pelo rubio y ese mundo de los adultos y el mundo de los niños. Y fue una de las lecturas que más me marcó. Pero también está Paul Divir. Yo si ahora tuviera que elegirla para una lectura, no la elijo, pero indudablemente en ese momento era una búsqueda que me significó algo que indudablemente tenía que ver con mi recorrido por este mundo de la lectura, digamos. Yo creo que la lectura nos transforma, nos libera, hace que uno pueda pensarse o imaginarse en lugares o en dimensiones distintas. Ese es el gran motor de la lectura. Y el que no sabe, o el que piensa que leer es antieconómico porque demanda tiempo y demás, no ha experimentado la sensación de estar leyendo un libro y de no querer llegar al final, por ejemplo, o de que en ese trayecto de lectura aparezcan cosas nuevas. La lectura transforma, la lectura modifica, la lectura eh, te hace diferente, te hace encontrar a veces con vos mismo en cosas en las que a lo mejor te desconoces, pero te libera además. Yo empecé a escribir desde que tengo uso de razón. Yo no sé si empecé a leer antes que a escribir o a escribir antes que a leer. Sé que de las competencias estas que están relacionadas con la lengua, la que más me cuesta es escuchar y me gusta menos hablar que escribir. Yo creo que lo que tiene que ver con el contacto con una virome, con un lápiz y una hoja en blanco, para mí es el mundo. Y empecé a escribir como sin querer, porque yo no sabía que me gustaba eso. Y lo que hacía también recuerdo es tener una carpeta, que terminaron siendo 5 o 6, en las que yo transcribía todos los poemas que me gustaban. Algunos los aprendía de memoria, pero no hacía lo que por ahí hace mucha gente, que es no tener en cuenta al autor. Siempre me interesó
Siempre fui muy estricta con eso. Saber que eso que yo estaba leyendo le pertenecía a alguien. Entonces la identidad del autor para mí fue siempre importante, desde siempre. Yo pienso en mí, en el lector no. Eh, pero no porque no lo considere. Yo necesito liberar fantasmas, entonces en esa liberación, en ese acto de escritura, me vinculo conmigo, pienso en mis necesidades de ese momento. Yo empecé siendo naif, romántica, hasta que pasando por la rebeldía, llegué a algo que hoy podría definir en mis textos. Hay cierta ironía, hay humor negro, hay una cosa de acidez en lo que escribo. Pero una escritora española con la que estuve compartiendo unas jornadas de hiperbreves en Buenos Aires, una española, no me acuerdo ahora el nombre, me dijo, vos no sos ácida, vos sos cáustica, y a mí me encantó. Y tengo algunos cuentos que son terribles. Son terribles en el sentido de que puedo llegar a pensar en la muerte como algo absolutamente, no sé, cotidiano. E inclusive yo creo que de alguna forma escribo para liberarme de ese fantasma, que es el fantasma de la muerte. Yo trato de digerirla de alguna manera y la posibilidad que tengo por lo pronto y que me sale así como naturalmente es a través de la escritura. Alejo a la muerte, la digiero, trato de entenderla. No sé, porque es un tema que me asusta realmente, pero es una forma. No me gusta escribir demasiado extenso, no soy muy observadora. De los géneros me gusta la poesía y me gusta el cuento corto. Me produce cierto tedio leer una novela, un cuento largo me aburre un poco, me voy perdiendo en alguna trama y me parece que es esa búsqueda que hago en lo que escribo, que tiene que ver con, no sé si son momentos, yo no podría dedicarme todo el día a escribir, porque no tendría eso que llaman inspiración, que tampoco sé si existe, pero sí sé que cuando me voy a dormir, mi cabeza está plagada de historias. Yo escribo cuentos cuando me voy a dormir. Viste que hay gente que cuenta ovejas. Yo escribo cuentos, escribo historias. Por ahí aparece algo interesante y digo, esto tengo que levantarme a escribirlo porque si no al otro día, y ya me ha pasado, corro el riesgo de no recordar exactamente. O alguna idea la armo de distinta manera y veo cómo queda mejor y cuando encuentro la forma en que quedó ordenado y organizado el pensamiento, lo escribo. No suelo tampoco andar, en algún momento andaba con alguna libretita y alguna virome en el bolsillo, pero no tengo una manera de escribir organizada. Es en el momento en el que aparece la idea y eso puede ser mientras lavo los platos o mientras barro la vereda o por ahí cuando camino, pero no tiene que ver con algo que yo haga estrictamente para sentarme a escribir y que eso se produzca, digamos. No tiene que ver con eso. Yo creo que un escritor se forma con todas las lecturas que ha tenido, con todo aquello que fue recopilando a lo largo de su historia como lector. No sé cómo se forman. Yo creo que hay mucho también hay muchas cosas que tienen que ver con el periodismo. Por ahí desde el periodismo se incursiona dentro de la literatura. Pero básicamente me parece que la formación es un camino absolutamente personal, es un recorrido que uno va haciendo, con algunas cosas se va quedando y con otras se va desprendiendo. Fíjate que si yo pienso en un escritor que a mí me guste y que siempre lo tenga presente, tengo un montón obviamente, pero yo siempre vuelvo como al origen. A mí me parece que no hay nada mejor que se haya escrito, por lo menos dentro de lo que tiene que ver con la literatura española, que es El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Yo es una novela que a pesar
de la extensión y del vocabulario que se usa, porque estamos hablando de un español que todavía no estaba conformado con solidez, es uno de los libros que a mí me hacen volver siempre a buscarlo. Yo lo he leído 7 u 8 veces y lo seguiría leyendo. Son esas lecturas que te marcan, porque en el Quijote está todo. Está la vida, la muerte, está la locura, la cordura, está la amistad, está la búsqueda de uno mismo, está todo, está el amor, está todo ahí. Y cada vez que lo leo, encuentro cosas distintas. Tampoco uno es el mismo cuando lee algo en distintos momentos de la vida, aunque sea el mismo texto. Así que va por ese lado la formación del escritor. La literatura tiene que ver con mi vida, es esencialmente mi vida. Y por ahí la tomo por el lado de las palabras, que es en lo que consiste la literatura. Me gusta la literatura en lengua española. Soy una ortodoxa de la lengua española. Y por ahí no tengo tanta capacidad de retener cosas vinculadas con otros idiomas. Cada vez que lo intenté fue un fracaso. No tengo mucha memoria para eso. Pero me parece que no concibo mi vida sin la literatura. No la concibo. Sería pensar en algo que no existe. Todo pasa por las palabras, por las letras. Entiendo a los escritores que se niegan, como César Vallejo, por ejemplo, a que su obra sea traducida. Porque creo que cada idioma le da al escritor que trabaja en su lengua materna una forma de expresarse que es imposible que se pueda traducir a otros lenguajes, a otras lenguas. Así que no, es transversal. En mi vida es un eje, está siempre presente. Para sacarse de encima los fantasmas. Yo ya te digo, escribo y me di cuenta cuando lo pensé en algún momento, porque era algo que lo hacía de manera inconsciente quizás. Vos pensás que lo que vos escribís, en mayor o menor medida, va a quedar. Y es una ausencia-presencia de alguna forma. Pero se escribe para sobrevivir, se escribe para enfrentar temores. En el caso mío, bueno, el temor a la muerte. Yo desde chica le tuve como una sensación de pánico a la muerte. Y una forma de digerirla es escribiendo. Escribiendo y usando la ironía, usando el humor negro, siendo cáustica, como me juzgó esa colega española en aquel momento. Tiene que tener talento para decir lo que quiere decir sin que se lo juzgue por cómo lo dice o la forma que adopta. No me parece que un escritor tenga que meterse en cuestiones ideológicas, porque ya cuando te corres para ese lado estás traicionando de alguna forma la esencia. El escritor tiene que permanecer fiel a su esencia, y permanecer fiel a su esencia significa no comprometerse con ninguna ideología. Estar libre de pensar y de sentir lo que considere que en ese momento tiene que pensar y sentir. Si uno se involucra o se parapeta detrás de una ideología, me parece que ya está traicionando su esencia de escritor. A mi padre. ¿Cómo le digo a Dios que tengo miedo de que una sombra, agazapada y negra, me robe para siempre los latidos? No los míos, los latidos de mi padre. El escritor creo que puede vincularse o hacer lo que considere, pero ya te digo, meterte en terrenos que no te son favorables, por ahí perjudica un poco. Hay escritores que se han metido en política, no les fue muy bien.
Yo creo que el escritor tiene que hacer lo que sabe hacer, que es escribir. Y si tiene talento y capacidad y le gusta y le mete empuje, puede hacer lo que quiera. Y por ahí signifique también, dentro de la esfera en la que se involucre, algún cambio importante, generador. Siempre traté de que lo que tenía que ver con la escritura, con la literatura, formara parte de mi vida, y nunca dejé de lado nada por, no sé, por tener marido o por tener hijos. De hecho, mis hijos me ayudaron bastante en todo lo que tiene que ver con esto de escribir y de imaginar, porque yo recuerdo que cuando eran chicos les daba a cada uno un personaje y ellos armaban alguna historia. Y si bien no fueron grandes lectores, mi hijo, que ahora por ejemplo tiene 30 años, reconoce que hay muchas cosas que se perdió por no haberlas leído cuando de alguna manera lo obligaban a hacerlo en la escuela. Un día descubrió a Borges y me dijo, ¿leíste esto? Yo a Borges lo había leído completo, de atrás para adelante, de adelante para atrás. Y me dijo, sorprendentemente, me llamó por teléfono y me dijo, salí al patio y mirá la luna. Y me leyó el poema La luna de Jorge Luis Borges. Estábamos en distintos espacios físicos, pero compartiendo la misma sensación y el mismo gusto por las palabras en ese caso. Y mis hijas también no son grandes lectoras, pero obviamente que leen lo que tienen que leer porque por alguna obligación relacionada con la carrera que eligieron y demás. Pero nunca dejé de lado nada que tuviera que ver con la literatura en mi vida, jamás. Fue como una simbiosis perfecta. Está presente todo el tiempo. La lengua es cosmos. Afuera de la lengua es caos. Me parece que tiene que ver con eso. Es el universo, el cosmos, lo que está organizado. De hecho, la lengua es un sistema, y aunque sea convencional y arbitrario, nos entendemos. Y por fuera de la lengua no hay nada. No existe ni siquiera la capacidad de pensar, porque pensamos además con palabras. No fui a talleres literarios, nunca tuve la idea de asistir a que me dieran clases de cómo decir determinadas cosas, porque yo tenía re claro lo que quería decir y sabía cómo decirlo. Y por ahí te preguntan, pero vos cuando escribiste esa poesía, ¿sabías que ibas a escribir una poesía? No, la verdad que no. Yo escribo cuento corto y poesía, y la hoja en blanco me lleva al género, yo no elijo el género. Inclusive me pasa con los títulos, tampoco elijo el título, sale solo o no sale. Yo siempre recuerdo una anécdota en la que un aprendiz le dice al maestro, ¿es fácil o es difícil escribir poesía, maestro? Y el maestro lo mira y le dice, ¿es fácil o es imposible? Y entonces me parece que las búsquedas son personales y tienen que ver también con aquello que vos elegís para leer. Yo he leído siempre muy buena literatura. Me jacto de eso porque soy como Borges. Me jacto más de lo que leí que de lo que escribí. Estoy orgullosa de lo que leí. Yo tengo autores como... Por ahí alguien lo escucha y dice, no, pero eso no me gusta. Tiene que ver con lo personal, digamos. Silvina Ocampo, José María Argueda, César Vallejo, Marguerite Yourcenar, que me encanta, Eduardo Galeano, Mario Benedetti, Borges, letras de tango. Antes me olvidé de decirte, mis viejos cuando yo era chica cantaban muchas canciones, y las canciones que cantaban las sacaban de libros con letras de samba, y yo esos libros también los consumía. Las letras de tango me parece fantástica. Bueno, y tengo acá El ingenioso Hidalgo, Don Quijote de la Mancha, por supuesto. Y una novela que también me encantó, que me dio vuelta la cabeza, porque hay que leerla no desde lo que significa el monstruo Frankenstein, sino desde la esencia de esa historia, que tiene que ver con los propios miedos que uno tiene y cómo a veces le damos entidad de fantasma o de monstruo a algo que en realidad
es más bueno que nosotros. Hay una frase fantástica en Frankenstein que yo siempre la cito, que por ahí la asocio con esta relación que tenemos con los hijos, que es cuando Frankenstein le dice, Víctor Frankenstein le dice al monstruo, tené cuidado porque yo te di la vida. Y Frankenstein le dice, sí, pero no te confundas. Vos sos mi creador, yo soy tu dueño. Y eso me parece que es fantástico, porque está relacionado con esta conexión que tenemos con los hijos. Nosotros los creamos, pero ellos se adueñan de nosotros. Si vos me decís que me identifique con algún personaje, indudablemente vuelvo a lo que dije en algún momento. Mi personaje es el Quijote. Me identifico con el Quijote. El Quijote tiene todas las vetas humanas que uno se puede imaginar y que también podría reconocer que en algún momento las he tenido. Hay locura, hay cordura, hay capacidad de creación a partir de la nada misma, hay una fidelidad a la esencia, hay búsquedas. Con el Quijote me identifico, sí, sin lugar a dudas. Yo descubrí que en mi escritura hay una beta mía que tiene que ver con la rebeldía, yo puedo llegar a ser muy tierna y puedo llegar a ser mordaz, pero son cosas que a mí me permiten, como a Cortázar, que no lo nombré, como a Julio Cortázar, jugar, o como Girondo en esas personalidades múltiples. Yo me descubro multifacética y no dejo de probar la posibilidad de ser otro. Es un juego escribir. Y en ese juego me descubro algunas cosas que me gustan y otras que no, para nada. Pero no puedo contra eso porque tiene que ver conmigo, con mi naturaleza. Epitafios. He muerto tantas veces y de maneras tan distintas que para cada una de esas oportunidades he escrito un epitafio para mi tumba. Epitafio 1. Aquí descansa la mujer que por corazón tuvo un pájaro. Epitafio 2. A mis enemigos, acérquense, ya no respiro, no podré insultarlos. Epitafio 3. Yace aquí un débil destello de la que fue un relámpago. Epitafio 4. Descansan aquí los restos de la mujer que amó y odió en partes iguales y alternadamente. Epitafio 5. Yacen aquí los restos de la mujer que detestó, más que nada, cocinar 2 veces al día. Epitafio 6. Aquí yazgo yo, sé quién fui, mas ahora lo dudo. Epitafio 7. Yace aquí una mujer terca que nunca creyó que iba a morir.